El pasado domingo Luisa María Hansajoy Peña decidió celebrar su cumpleaños 31 practicando un deporte extremo en zona rural de Palmira, departamento de Valle del Cauca. Fue un salto en paracaídas que salió mal y la dejó con una secuela de por vida. Luisa María y una amiga pagaron $177 cada una para lanzarse desde una avioneta con un paracaídas, junto con un instructor de la empresa Halcones Paracaidismo Cali. Pero algo salió mal en el aire, según contó a 90 Minutos Noticias el esposo de la víctima, Óscar Taborda. Despegaron de una pequeña avioneta que duró 20 minutos en el aire. Cuando estaban justo por encima del lugar donde nos encontrábamos, con nuestra hija de 6 años, se lanzaron del paracaídas. Primero Luisa María con su instructor y posteriormente se lanzó la amiga de ella. Se empezó a ver una gran diferencia en la velocidad de los dos paracaídas, relató. El lanzamiento fue a 10.000 pies de altura, con un descenso normal hasta la mitad del recorrido. Pero hubo un error técnico, y el instructor con el que iba Luisa María tuvo que realizar una maniobra de riesgo en el que los paracaídas principal y el auxiliar, de emergencia, se abrieron al mismo tiempo y se enredaron. Terminaron descendiendo a una velocidad inusual con el paracaídas auxiliar que no se abrió por completo. Ella cayó sentada y sintió un fuerte dolor e, inmediatamente, dejó de sentir las piernas, según contó al medio local su esposo. Lo que no sabía en ese momento es que se había fracturado la vértebra L1. Fue trasladada de inmediato a la Clínica Palma Real de Palmira, donde le realizaron una cirugía de 6 horas que finalmente dio un diagnóstico desalentador: paraplegia permanente. Taborda dice que la empresa no se ha responsabilizado del hecho, mientras que el representante legal de Halcones Paracaidismo Cali dice que están en proceso con la aseguradora para hacerse cargo del accidente. Por su parte, las autoridades de Valle del Cauca anunciaron investigar el hecho y revisar la reglamentación de las distintas modalidades de vuelos aéreos, pues se han presentado 7 incidentes en más de 3,000 desplazamientos, según El Tiempo. Más sobre este tema. El vídeo del asesinato en plena vía pública de 2 influencers generó pánico en la población. Pero era falso, y tuvieron que pedir disculpas. Conmoción en Colombia. Se lanzó de un puente con su hijo en brazos. Indignación en Colombia por efectos de sequía del río Cauca a causa de hidroeléctrica.